Bienvenidos a otro episodio de Chatea sobre autismo. Si todavía no me conoces, mi nombre es María Elisa y tengo una hija de 8 años diagnosticada con autismo severo y mi hermana y yo nos dedicamos a difundir información sobre autismo y también transmitir nuestras opiniones y experiencias en la crianza de hijos autistas. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy relevante, que es el de las causas del autismo. De hecho, es un tema bastante complejo y complicado porque, al igual que otros trastornos, el autismo no tiene una causa única, una causa clara que se pueda decir, bueno, el autismo tiene esta raíz genética o tiene esta raíz ambiental o biológica. Pero quería hacer mención de algo muy interesante que salió recientemente, el día de ayer. Se publicó un artículo en el diario Newsweek, ¿ok? Que habla de una correlación entre el riesgo de autismo y los ácidos grasos en la sangre del cordón umbilical. Es un estudio que hace mención de que hay una sustancia llamada, voy a deletrearlo en español, es una palabra difícil de pronunciar, pero en español es dietre, con H intercalada, dietre. Ese ácido encontrado en la sangre del cordón umbilical, cuando tiene niveles muy altos, esto se asocia con el desarrollo de dificultades en la interacción social. Y cuando los niveles son muy bajos, se puede ver una correlación entre esto y el desarrollo de inflexibilidad e intereses restringidos. Es muy interesante, aunque se necesita mucho más estudio al respecto. Por ejemplo, también dice algo súper llamativo, que es que este estudio al parecer arrojó que era más común encontrar esta correlación de los niveles de dietre en el periodo fetal, se asocian más con niñas que con niños, cosa que hasta ahora ustedes saben que el autismo es diagnosticado en una relación de 5:1, es decir, de cada 4:1, perdón. De cada 5 casos de autismo, 4 son varones y 1 es niña. Aunque hay polémica al respecto porque se cree que la niña se diagnostica menos debido a que no presenta tantos síntomas evidentes en el lenguaje y la comunicación. Pero bueno, este estudio ha sido realizado en la Universidad de Fukui es un estudio en desarrollo y que quiere aportar, evidentemente, una posible causa del desarrollo de autismo desde el feto hasta que el niño nace. Sin embargo, bueno, tienen que hacerse mucho más estudios, esto apenas está iniciando, pero cada día salen cosas nuevas y yo pienso que en unos años se va a tener mucha más certeza y mucha más información interesante para lograr detectar las causas del autismo. ¿Por qué es importante detectar factores de riesgo? Primero, factores de riesgo. Los factores de riesgo son importantes porque nos llevan a las causas. ¿Y por qué son importantes las causas? Porque eso ayuda en el diagnóstico, ayuda en el tratamiento y ayuda en la prevención incluso. Entonces, por ejemplo, en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, mejor conocido como CDC o CDC en español, son centros que están abocados a los estudios de las causas del autismo. Y ellos están ahorita, en este momento, llevando a cabo, lo voy a leer textualmente de la página de la CDC. Dice, los CDC están trabajando en uno de los estudios más grandes que se hayan hecho sobre los TEA en los Estados Unidos hasta la fecha. Este estudio, llamado Estudio para Explorar el Desarrollo Temprano, fue diseñado para investigar los factores de riesgo y las conductas relacionadas con los TEA. Los CDC están haciendo un estudio en el que se les hace seguimiento a los niños mayores que fueron inscritos en el SID, o sea, en el estudio, para determinar el estado de salud, el funcionamiento y las necesidades de las personas con TEA y otras discapacidades del desarrollo a medida que vayan madurando. Muy interesante. Estos son metaestudios. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajan con un gran número de personas, la población de estudio es grande, las muestras son grandes y hacen un seguimiento por muchos años, es decir, estos niños van creciendo y ellos van viendo su desarrollo. Entonces, lo que te quiero decir es que todos los días centros e institutos importantes están recogiendo estos estudios y yo pienso que en unos años esto va a estar mucho más claro. Por eso es importante que nosotros los padres estemos al día con estas informaciones, estemos al día
con estudios novedosos que nos llevan a descubrir más cosas sobre este trastorno, esta condición que sufren nuestros hijos desde que nacen, porque el autismo lo que más se ha evidenciado es que es algo con lo que se nace. Y antes se creía que se desarrollaba en algún punto de la infancia, pero no es así. Una cosa es que se manifiesten los síntomas a cierta edad y otra cosa es que la persona no haya nacido con autismo. Si una persona nació con autismo, lo va a desarrollar. Y generalmente es entre el año y medio y los 2 años que se nota más. ¿Por qué? Porque es la edad en que los niños comienzan a producir su lenguaje, a producir palabras, vocabulario. Entonces, cuando hay retrasos en esta área, es una es una llamada de alerta y los padres suelen acudir a los médicos a manifestarle estas inquietudes de sus hijos. Entonces, por eso es que en esas etapas es que se diagnostica más. Sin embargo, bueno, mientras más cuestiones consigamos descubrir, fíjense que esto trata del cordón umbilical, este estudio que les mencioné, que es muy nuevo. Si se logra descubrir cosas en el nacimiento, incluso antes del nacimiento, es decir, desde que el niño viene gestándose, pues son muchas más las cosas que podemos hacer por mejorar la calidad de vida de nuestros hijos. Y esto a mí me parece maravilloso y hay que estar muy al día con esto. Todos los estudios van orientados a descubrir causas desde lo genético, desde lo ambiental y desde lo biológico. En las causas genéticas tenemos que hasta ahora, de acuerdo con el Instituto Nacional Eunice Kennedy Shriver de Salud Infantil y Desarrollo Humano, nos dice que hasta ahora hay aproximadamente 100 genes asociados con la manifestación del autismo. Es decir, se han podido estudiar 100 genes que de alguna u otra forma sufren cambios o mutaciones, pero el problema es que esto se vuelve muy complejo porque algunas personas autistas sí presentan mutaciones en algunos de estos genes, pero otras no y siguen manifestando autismo. Igualmente hay personas que no son diagnosticadas con autismo, que no tienen autismo, pero que estos genes sí sufren esas mutaciones. Entonces es un campo muy interesante, pero que todavía está en estudio. Por ejemplo, se ha asociado también el autismo con otros trastornos genéticos como el de cromosoma X frágil y el síndrome de Rett. Sin embargo, son casos que no son la mayoría tampoco. Hay algunos genes que pueden estar afectando la forma cómo se manifiestan los síntomas en cuanto a gravedad y tiene que ver con la comunicación entre neuronas. Pero ya esto es un aspecto diferente que vamos a tratar más adelante. En los factores ambientales se refiere a todos aquellos agentes externos que puedan haber afectado el embarazo, como el parto y el posparto. Como ejemplos podemos dar intoxicaciones, exposición a sustancias, ya sea en el ambiente como contaminación del aire o sustancias químicas como medicamentos durante el embarazo, infecciones virales también durante el embarazo o después del parto. Y bueno, todo lo que tiene que ver con complicaciones del embarazo es algo que se ha estudiado bastante. Y se ha comprobado que gran mayoría de las mamás que tienen hijos con autismo han presentado complicaciones de salud durante el embarazo, como hipertensión arterial, diabetes gestacional y otras complicaciones. Ok, también atravesar estrés, ansiedad, etcétera, etcétera. También hubo una época en que todavía es un tema polémico el de las vacunas. ¿Por qué? Porque, bueno, hubo en los años 90, creo que fue el año 1999 y 2000, que salieron unos estudios que ahora se ha comprobado que estaban sesgados y que tenían intereses que no eran acordes al estudio y que decía que las vacunas afectaban a los niños de tal forma que provocaban autismo. Esto ya se ha demostrado en múltiples ocasiones de que no era certero, no son estudios concluyentes ni se han desarrollado una gran cantidad de estudios al respecto, pero esto quedó como en el imaginario colectivo y mucha gente todavía piensa que las vacunas son un gran factor de riesgo en el desarrollo del autismo. En cuanto a factores biológicos, se ha estudiado mucho también el sistema inmunológico, así como el metabólico de los niños con autismo. Al parecer, muchas personas autistas presentan problemas metabólicos y del sistema inmunológico,
lo que los hace predisponerse más hacia una sintomatología de autismo. Otro factor biológico podría ser las diferencias neuronales, de cómo, por ejemplo, se han hecho estudios de cerebros autistas donde las conexiones neuronales son mucho más bajas o son mucho más altas que la de una persona que no tiene autismo. También ha habido estudios que han arrojado diferencias entre la materia gris y la materia blanca en personas autistas. En todo caso, las causas del autismo están en estudio. Y una cosa son las causas y otra son los factores de riesgo. Por ejemplo, entre los factores de riesgo tenemos que cuando un niño es autista, muy probablemente pueda tener un hermano con autismo, por ejemplo. Cuando ya hay autismo en la familia, es muy probable que se siga desarrollando autismo en otros miembros descendientes. También se da caso no solo de hermanos, sino también de primos. Por ejemplo, mi hija y su primo hermano, el hijo de mi hermana, ambos tienen autismo. Entonces, sin duda es un factor de riesgo tener antecedentes en la familia. También haber tenido una edad madura en el momento de la gestación, tanto del papá como de la mamá, podrían ser factores de riesgo. Sin embargo, esto no es determinante tampoco. Es decir, hay personas que tienen a sus hijos jóvenes, igual son diagnosticados autistas, pero sin duda alguna, la edad de la mamá y el papá son factores de riesgo a la hora de desarrollar autismo, como otros trastornos y síndromes que tienen también este factor de riesgo. Condiciones genéticas o cromosómicas en la familia también son factores de riesgos. Haber tenido complicaciones al nacer también se considera factores de riesgos. Y bueno, ¿qué ocurre? Que como todos los años salen estudios asociados con las causas del autismo, hay mucho de donde mirar. Y lo cierto es que es algo que sigue en avance, pues digamos, no seamos pesimistas, hemos avanzado muchísimo. Hace 60 años, por ejemplo, no se tenía conocimiento de nada de esto. Pero como la variabilidad del autismo es tan alta, entonces se hace difícil como determinar una causa común para todos los casos. O sea, digamos, imposible. Yo creo que eso nunca va a ocurrir. Si observamos el desarrollo el desarrollo y los avances en los estudios, nos podemos dar cuenta. Espero que la información haya sido útil para ustedes, como siempre. Recuerda que si no estás de acuerdo con este enfoque, con este punto de vista, está bien, es tu opinión, es tu punto de vista, es tu perspectiva, pero nosotros tenemos la nuestra. Y lo importante es que en los comentarios, cuando vayas a dejar un aporte, sea respetuoso con las demás personas que comentan y también con nosotras que estamos produciendo este contenido. Este contenido es investigado, te he nombrado algunas fuentes, también consulté la Organización Mundial de la Salud respecto a las causas del autismo. Son fuentes que están allí, pueden ser consultadas por cualquier persona. Si tú tienes otras fuentes con las que tú te sientes más cómodo, perfecto. Si quieres dejárnoslas en comentarios como recomendación, bienvenido sea. Seguimos en la conversación, seguimos en el debate y bueno, recuerda que la inclusión comienza con el conocimiento y nos vemos en un próximo episodio. Chao.